Los problemas y dificultades son oportunidades para que Dios haga algo sobrenatural. Acerquémonos a su presencia para iniciar la oración familiar. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que a estas horas de la noche nos sintonizan. Usted que se encuentra en otro país, en otro continente quizás, y allá pues ya es de día. Es una bendición que podamos estar una vez más en este espacio de la oración familiar, un espacio en el cual tenemos la oportunidad de unirnos en un solo sentir, sabiendo que muchas son las necesidades que agobian al ser humano, pero también conscientes que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios real, que hay un Dios que puede socorrernos en toda dificultad si nosotros le buscamos con todo nuestro corazón. Así es que bienvenido, bienvenida, hermanos, hermanas, amigos, amigas, allí en su trabajo, en su vehículo, donde quiera que usted esté. Tenga la plena confianza que Dios nos oye, que Dios es real, que Él existe y que nos acercamos a Él con esa confianza de que su oído está atento a nuestra súplica. Antes de iniciar con el tiempo de oración por las diferentes peticiones y necesidades, queremos tener una reflexión en la palabra del Señor y hacerlo en el libro de los Proverbios. Proverbios 8, un versículo muy conocido de este Proverbio 8, y es el versículo 17. Proverbios 8, 17. Hacemos una breve oración. Padre, muchas gracias por este privilegio que me concedes, el unirme, Señor, esta noche en este espacio de oración. Gracias por este día, gracias por tus bendiciones, gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, por lo que tú has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás. A ti sea la gloria, que a través de tu palabra podamos ser edificados, instruidos en Cristo Jesús. Amén. Proverbios 8:17 dice de la siguiente manera. Quiero leer la versión lenguaje actual, que dice: yo amo a los que me aman y me dejo encontrar por todos los que me buscan. Quiero leer también la versión NBI, que dice: a los que me aman les correspondo, a los que me buscan me doy a conocer. El escritor a los Proverbios, sabemos que fue Salomón, el rey Salomón, un rey muy reconocido, que en determinado momento las escrituras registran que el Señor se le muestra, se le aparece y le dice: pídeme lo que quieras, que yo te daré. Y como este rey que empezaba su periodo de gobernante, era joven, pero como él, guiado desde luego por Dios, pide sabiduría. Y Dios le dio sabiduría. Y dentro de esa sabiduría estaba el escribir estos proverbios. Y el versículo 12 nos refleja que estas palabras: yo amo a los que me aman y me dejo encontrar por todos los que me buscan. El proverbista, guiado por Dios, guiado por el Espíritu Santo, como sabemos que la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios,
útil para enseñar, para redarguir. Se pone en el plan de la sabiduría, en el papel de la sabiduría. Y dice el versículo 12, yo soy la sabiduría y mi compañera es la experiencia. Siempre pienso antes de actuar. La versión lenguaje actual estoy leyendo. Los que obedecen a Dios aborrecen la maldad. Yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida, que nunca dice la verdad, ni vive como es debido. Yo tengo en mi poder el consejo y el buen juicio, el valor y el entendimiento. Yo hago que actúen con justicia reyes, príncipes y gobernantes. Y ahí entra el versículo que leíamos. Yo amo a los que me aman y me dejo encontrar por todos los que me buscan. Cuán importante es adquirir sabiduría. Pero siempre el escritor en el primer Proverbio, capítulo 1, otro versículo muy conocido, como lo es el versículo 7, dice, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. La versión Reina Valera dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El llamado que la sabiduría nos hace, y desde luego es uno de los atributos de Dios. Dios es sabio. O sea, ¿quién creó la sabiduría? Es Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Y Él dotó a Salomón de esa sabiduría. Él nos ha dotado a nosotros, al ser humano. Cuántos descubrimientos el ser humano ha hecho a lo largo de la historia para bien de la humanidad y para mal, en el sentido de cómo el enemigo ha venido a distorsionar esa sabiduría que el ser humano tiene de crear, de inventar para bien de la humanidad y en el peor de los casos, ¿no? Como sabemos que el enemigo ha venido para destruir a través de la violencia, a través de las armas, del armamento, etc. Pero la sabiduría depende de Dios. Y hoy más que nunca, amados hermanos y amigos, debemos de pedir la sabiduría. Debemos de pedir el ser sabios, el tomar decisiones, el mostrar actitudes correctas, el vivir sabiamente en este tiempo tan perverso, tan malo, tan desplicente que estamos viviendo, en este tiempo en el cual el ser humano se ha vuelto tan acomodado en cuanto a la búsqueda de su creador. Por eso el versículo 12 dice, yo soy la sabiduría y mi compañera es la experiencia. Siempre pienso antes de actuar. Quizás esta noche muchas de las peticiones que han enviado o que están escribiendo a través de la transmisión de Facebook, muchas de esas peticiones han sido consecuencias de falta de sabiduría, por un mal proceder, por una mala alimentación que hemos tenido por años y ahora eso ha producido en nosotros un daño interno en nuestros órganos y por ende un diagnóstico de alguna enfermedad, decisiones que hemos tomado erróneas,
actitudes que hemos mostrado de orgullo, de rebeldía, y que eso nos ha llevado a ahora estar en una situación difícil, en una situación donde sabemos que solo Dios puede ayudarnos. Siempre pienso, dice, antes de actuar. Y quizás eso es lo que nos falta a nosotros. El tener esa capacidad de pensar antes de actuar, de pensar lo que vamos a hablar, lo que vamos a decir. El versículo 13 dice: los que obedecen a Dios aborrecen la maldad. La sabiduría de lo alto nos lleva a obedecer a Dios, a acercarnos a Dios, a afirmarnos más en los caminos del Señor. Porque la sabiduría dice: yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida, que nunca dice la verdad, ni vive como es debido. Es decir, todo aquello que va contrario a la santidad, a la integridad de Dios, es falto de sabiduría. Hoy que estamos viviendo tiempos difíciles políticamente, económicamente, tiempos difíciles en cuanto a la salud, a la economía, a la familia, al matrimonio, y en cada área, de nuestras vidas, hoy más que nunca necesitamos ser guiados a obedecer a Dios, obedecer su palabra, acercarnos a Dios, entregarle toda nuestra vida, todo nuestro ser. ¿Será una persona sabia la que se aleja de Dios? ¿Estará actuando con sabiduría el que deja de congregarse, el que deja de asistir a la célula, el que deja de leer la palabra del Señor? ¿Será de sabios el abandonar un privilegio que sabemos que el Señor nos lo dio, nos entregó esa responsabilidad? ¿Será de sabios el maltratar en el hogar? ¿Será de sabios el humillar a nuestro cónyuge, el dañar nuestro matrimonio? ¿Será de sabios el caer en situaciones pecaminosas de fornicación, de adulterio, de robo, de homicidio? ¿Será de sabios el vivir una vida alejada de Dios? No lo es. No lo es. Por eso la sabiduría clama. Por eso la sabiduría, el versículo 1 de este capítulo, de este proverbio 8 dice: la sabiduría está llamando, gritando está la experiencia. Se para a la orilla del camino o a la mitad de la calle para que todos puedan verla. Se para junto a los portones a la entrada de la ciudad y grita a voz en cuello: gente de todo el mundo, a ustedes estoy llamando. Jovencitos ignorantes, muchachitos inexpertos, piensen bien lo que hacen. Préstenme atención, pues voy a decirles algo importante. No me gusta la mentira, ni tampoco la hipocresía. Siempre digo la verdad. La gente que sabe entender reconoce que mis palabras son justas y verdaderas. No busquen las riquezas, mejor busquen mis enseñanzas y adquieran mis conocimientos, pues son más valiosos que el oro y la plata. Los más ricos tesoros
no se comparan conmigo. La sabiduría grita. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de ser sabios. En el caso de los esposos, el apóstol Pedro escribe y dice: maridos, vivid sabiamente con vuestras mujeres. Debemos de ser sabios, amados hermanos y amigos. El principio de la sabiduría empieza o es el temor a Dios, el obedecerle. Si usted como amigo, amiga que nos escucha, todavía no ha entregado su vida a Dios, todavía no cree en Cristo Jesús, que murió, que resucitó, ese Cordero de Dios que se entregó por nosotros para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y el no creer le ha llevado a vivir una vida de desórdenes, de violencia, de rechazo, de abandono, de rebeldía, de altivez. Y quizás ha perdido su hogar, ha perdido oportunidades, ha perdido la salud, porque hay vicios que agobian su vida. No es de sabios el alcohol, las drogas, el cigarrillo, el sexo ilícito. No es de sabios el llevar una vida de traición, de mentira. No es de sabios el llevar una vida sin Dios. Y nosotros los cristianos, no es de sabios, hermanos, el estar dormidos espiritualmente hablando, el estar descuidados en nuestra comunión con Dios, el maltratar, el humillar a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, el dañar con nuestras palabras. No es de sabios el permitir que nuestra comunión con Dios se enfríe, se acomode, nos alejemos de Dios. Por eso la sabiduría. Y dígame usted, ¿quién es más sabio que Dios? Nadie. Por eso Él es el dador de la sabiduría. Por eso la sabiduría dice: yo amo a los que me aman y me dejo encontrar por todos los que me buscan. Estos espacios de oración son vitales para nuestra vida espiritual. Pero si nosotros no desarrollamos una vida de búsqueda, de disciplina, y nos acostumbramos simple y sencillamente porque otros oren por mí, no, si yo mando la petición, yo escribo y algo Dios va a hacer. No, dice: yo amo a los que me aman y me dejo encontrar por todos los que me buscan. Es importante que nosotros como cristianos veamos cómo está el tiempo. Nos llenamos de temor, de zozobra, de angustia por comunicados que andan por las redes sociales acerca de violencia y todo. Amados hermanos, recordemos las palabras del Señor Jesucristo: principio de dolores. El plan escatológico de Dios en las Sagradas Escrituras se está cumpliendo. Y se vuelve importante que actuemos con sabiduría, que vivamos con sabiduría, que hoy más que nunca, como escogidos de Dios, como esa nación santa, como ese pueblo adquirido por Dios, anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. No es de sabios, amado líder, lideresa, supervisor, supervisora, abandonar el puesto de liderazgo que Dios
en su gracia le ha brindado. Hoy más que nunca necesitamos afirmarnos en el Señor, pedir sabiduría, pedir que sea Él el que nos ayude, que nos ilumine, que nos guíe, que nos dé la fuerza para seguir amándole, sirviéndole, orando por los demás, buscando a las ovejas perdidas, extraviadas. Hoy más que nunca necesitamos escudriñar su palabra, creer a su palabra más que creer a un comunicado o a una noticia de lo que está ocurriendo en el mundo, cuando sabemos que el Señor viene por su iglesia. El tiempo de Dios se está cumpliendo, se está desarrollando, y por eso Él dijo que debemos de estar preparados, que debemos de estar alertas. Cuando Él dice velad y orad, significa estén alertas en oración, en comunión conmigo. Y por eso la sabiduría clama y dice: busquen de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Consagrémonos a Dios. Entreguémonos al Señor. Familias, busquemos de Dios. Matrimonios, fortalezcámonos en el Señor. Porque vendrán tiempos difíciles. Y solamente la comunión con Dios nos dará la fortaleza para poder resistir. Por eso Cristo Jesús dijo: el que oye mi palabra y la hace, lo comparo al que hace su casa sobre la roca. Vendrá la tempestad, dijo el Señor. Vendrá los vientos, vendrá la adversidad. Pero esa casa, dijo, no caerá. Entonces Dios, que es sabio, Dios que es insuperable, no hay nadie que pueda superar a nuestro Dios. A través de la sabiduría dice: yo amo a los que me aman y me dejo encontrar por los que me buscan. El Señor dice en su palabra: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Así es que esta noche reflexionemos que muchos de los problemas que agobian nuestra vida ha sido o son causantes de la falta de sabiduría, de comunión con Dios, de pedirles la dirección a Dios, como el salmista dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Y quizás nos encontramos en situaciones difíciles porque lo que menos hicimos fue consultarle a Dios, pedir la dirección de nuestro Señor. Pero esta es una buena oportunidad para que los amigos y amigas que aún no conocen al Señor puedan entregarse a Él. Y los hermanos y hermanas que se han alejado de Dios, cual hijo pródigo, puedan volver a la casa del Padre, conscientes que Jesús dijo: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Vivimos tiempos difíciles, de angustia, de zozobra. Entonces seamos sabios, aferrémonos a Dios. Él nos ha dado una fe poderosa que vence al mundo, dice la Escritura. Padre que estás en los cielos, esta noche, Señor, te damos las gracias por la bendición que tú nos has dado de la vida, de tu amor, de tu misericordia, la familia, el trabajo. Gracias, oh Dios, porque hasta aquí tú nos has ayudado, a pesar de nuestras rebeliones, de nuestro orgullo, de nuestra indisciplina. Tu amor, Señor, es inagotable para con cada uno de nosotros.
Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, a ti sea toda nuestra gratitud. Gracias, oh Dios, porque no estamos solos, tú estás con nosotros. A pesar, Señor, de nuestra falta de sabiduría, de entendimiento, de los errores que hemos cometido. Sabemos, oh Dios, que al acercarnos a ti, el pedirte ayuda, socorro, tú nos recibes, tú nos das la fuerza, tú obras poderosamente en las diferentes peticiones, necesidades que mis hermanos tienen, que están escribiendo, de familias enteras que necesitan una intervención tuya, una restauración, una sanidad física, emocional. Señor, en el nombre de Jesús, clamamos esta noche. Perdónanos, límpianos en lo que hemos fallado, en lo que hemos, Señor, sido o actuado tontamente. Perdónanos. Restaura esos hogares que por una palabra, que por una mala actitud se encuentran ahora, Señor, al borde de un abismo, de una destrucción. Obra en el esposo, en la esposa. Obra en los hijos. Obra en la familia. En el nombre de Cristo Jesús. Que seamos sabios y renunciemos a toda impiedad, a todo pecado, a toda maldad. Que el que ha fallado en el matrimonio pueda arrepentirse sinceramente y ver una restauración tuya en su vida y en su hogar. Que el que ha sido, Señor, ofendido, víctima, busque en ti esa capacidad de perdonar, esa capacidad de restauración. Obra, Señor, en la vida de los hijos. Obra, Padre Celestial, en la salud de esas personas que están en un hospital, que están en sus casas, agobiadas por tratamientos, por procesos, oh Dios, difíciles. Ten misericordia del que adolece una enfermedad. Tú eres nuestro sanador, dice tu palabra. Ten misericordia del que está en un hospital, de todo el personal de salud. Dales fuerza, sabiduría, misericordia que ellos tengan al tratar con los pacientes. Obra, Padre Celestial, en todo tipo de diagnóstico, donde ya no hay esperanza, tú das esperanzas. Donde ya no se haya qué hacer, sé tú dando esa sabiduría a los médicos. Dirige a los cirujanos. Dirige, oh Dios amado, a cada uno de ellos para que puedan ser sabios y ver tu obra a través de la ciencia. Obra, Padre Celestial, en cada hogar, en cada familia, en cada persona, que seamos buenos administradores de los recursos que tú nos das a través del trabajo, a través de el negocio. Bendice la economía de cada familia, de cada uno de nosotros. Que no nos volvamos, Señor, o no nos dejemos llevar por la corriente de consumismo cuando no necesitamos eso que pensamos adquirir. Ayúdanos a ser buenos administradores, a ser sabios para evitar confrontaciones en el matrimonio, para evitar estar en situaciones
que nos agobien, que nos lleven, Padre Celestial, a endeudarnos más. Bendice la economía, esa empresa, ese trabajo, que mis hermanos y hermanas puedan, como trabajadores, desarrollarse al máximo de tal manera que sean de gran beneficio para sus empleadores. Como hijos tuyos, bendice los negocios. Allí donde, Señor, la situación económica, los proveedores, las deudas agobian, sé tú proveyendo, dando sabiduría a mis hermanos y hermanas. Que quizás, oh Dios, ese negocio es una fuente de empleo para otras personas. Bendícele grandemente. Provéeles, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Obra, mi Señor, allí donde no hay alimentos, donde hay escasez. Obra, Padre Celestial. Suple toda necesidad en esos pueblos, en esos cantones, en esas ciudades donde el vivir, oh Dios, el alto costo de la vida se vuelve, Señor, agobiante. Pero que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro ayudador, que tú has dicho en tu palabra que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Provee, mi Dios, provee el sustento, provee el trabajo, provee, Señor, la salud. Que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, el que nos sintoniza en esas ciudades, en esos continentes, oh Dios, en ese país. Sabemos que el mundo está atravesando una situación difícil, pero tú tienes el control de todas las cosas y por eso nos acercamos a ti. Ayúdanos a ser sabios y entendidos y que podamos ver, oh Dios, que a través de los acontecimientos naturales, políticos, tú nos estás hablando, que tu promesa de tu inminente regreso sigue firme y que, como la Escritura lo dice, si tú no has vuelto por tu iglesia, no es porque se te haya olvidado, sino que eres paciente para con nosotros, para que todos procedamos al arrepentimiento. Aún hay ovejas que tienen que venir al redil. Por eso rogamos que uses la vida de cada líder, lideresa, de cada pastor, de cada misionero, de cada líder que tú has establecido en esas ciudades, en esas colonias, en esos pasajes, de cada hijo tuyo, Señor, porque es responsabilidad de toda la iglesia en general ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Que cada cristiano seamos sabios y pongamos en práctica tu palabra con nuestras acciones, con nuestro pensamiento, con nuestra manera de hablar, de vivir, de actuar. Que podamos, Señor, reflejarte a ti en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en el mercado, en el negocio, en el taller, en la fábrica, en la empresa, donde quiera que andemos. Que podamos reflejar tu bondad, que tú eres real, que tú cambias, que tú transformas, que tú tienes el poder para transformar al más vil pecador, porque lo hiciste con nosotros, mi Señor.
ayúdanos a seguir predicando tu palabra en todo lugar, a dar un buen testimonio, a iluminar, porque tú has dicho que tus hijos somos la luz de este mundo, la sal de esta tierra. Señor, bendice cada congregación. Señor, bendice cada sector, cada célula, cada zona, cada distrito, cada filial, dentro como fuera de nuestro país. Bendice el Evangelio en todo el mundo. Allí, oh Dios, donde aún no han oído de ti, envía tu palabra. Tú no te dejas sin testimonio, porque los cielos cuentan tu gloria. El firmamento anuncia la obra de tus manos. Pero en tu misericordia envía hombres y mujeres a esas aldeas, a esos países, a esos lugares, a que proclamen que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Señor, confiamos en ti, que tú tienes el control de nuestras vidas. Danos la fuerza, la sabiduría para acercarnos a ti, mi Dios. Aquellos que se han alejado, que han roto su comunión contigo, que se han enfriado, Señor, y han tomado actitudes nuevamente pecaminosas, que puedan volver, reconciliarse, pedirte perdón, y tú les limpiarás. Los que aún no te conocen, familiares nuestros, amigos, vecinos, compañeros de trabajo que aún no te conocen, revélate a sus vidas. Que esta situación que están atravesando de dolor, de pérdida, de sufrimiento, los lleve a reaccionar y alzar sus ojos a lo alto y creer que hay un Dios todopoderoso que les ama, que nos da la capacidad para salir adelante de toda situación, y que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendice estos medios de comunicación para que mis hermanos y hermanas de toda esta corporación sigan anunciando tu palabra, que estos medios sigan glorificando tu nombre. Bendice cada socio, socia, bendice su economía, bendice su familia, bendice su vida. Y que estos medios nos sirvan para acercarnos a ti cada día más. Bendice, oh Dios, tu palabra, tu evangelio. Bendice nuestro país, bendice a los gobernantes, que sean sabios y entendidos y puedan ver que sin ti no se puede ser justo, no se puede gobernar con integridad, como lo hemos leído en este proverbio, que la sabiduría dice: yo tengo en mi poder el consejo y el buen juicio, el valor y el entendimiento. Yo hago que actúen con justicia reyes, príncipes y gobernantes. Que en nuestro país se actúe con justicia, con rectitud. Que podamos, como lo dice tu palabra, vivir en paz. Da sabiduría a las autoridades de justicia, a los jueces, a los diputados, al presidente, a los ministros. Revélate a ellos, pon temor en sus corazones, como en cada familia, en los jóvenes, en los niños, en los ancianos, en todos los ciudadanos. Ayúdanos. Y tu iglesia, que siga siendo ese agente de cambio, que siga siendo
esos hombres y mujeres que proclamemos que en ti hay salvación, que en ti hay restauración, que en ti hay perdón. En el nombre de Jesús. Gracias por este día. Gracias por tu bendición. Señor, reprende toda obra de las tinieblas. Al malvado, Señor, todo plan que tenga de amenaza, confunde todo plan. En el nombre de Jesús, guarda tu pueblo, guarda nuestras familias, guarda a cada uno de mis hermanos y hermanas a la hora de ir a hacer tu obra. Guárdanos como lo has hecho hasta hoy, porque en ti somos más que vencedores. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Alabamos y glorificamos tu santo nombre. Y que cada día esa sabiduría de lo alto descienda y podamos, como la carta de Santiago nos hace ese desafío y dice que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Ayúdanos, Señor, a ser sabios en nuestra familia, en nuestras relaciones interpersonales. Ayúdanos a ser sabios y entendidos, porque los tiempos se están cumpliendo. Tu palabra se está cumpliendo, la Escritura, y sabemos, Señor, que en ti estamos seguros. Gracias, mi Dios, por tu fiel amor, por tu misericordia, y que esta noche podamos descansar confiadamente que tú tienes cuidado de nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Confía en que Dios hará algo sobrenatural en tu vida. Te esperamos en la siguiente oración familiar. Restauración completa. Tu conexión con Dios.